Hay una pregunta que me incomoda hacerme. ¿Lo que acabo de decir lo pienso yo o lo pienso porque todos a mi alrededor piensan eso? Parece una pregunta simple. No lo es, porque cuanto más la haces, más te das cuenta de que gran parte de lo que dices, de lo que defiendes, de lo que repites como si fuera tuyo, en realidad lo recogiste de algún lado sin pasar por el filtro de pensarlo de verdad. Y no hablo solo de opiniones grandes, de política o de religión, o de esos temas donde ya sabes que vas a tener una postura prestada a algún lado. Hablo de cosas más pequeñas, la forma en que te vistes, la música que dices que te gusta, las bromas que repites sin pensarlas, incluso la manera en que reaccionas ante una noticia. Esa primera frase que se te escapa antes de haberla procesado de verdad. Y eso no te hace mala persona, te hace humano. Todos hacemos esto en mayor o menor medida. Es casi imposible no hacerlo cuando vives rodeado de otras personas, de pantallas, de conversaciones que no paran. Pero hay una diferencia entre hacerlo sin darte cuenta y hacerlo sabiendo que lo haces. Hoy quiero hablar de esa línea, de cuando pensamos de verdad y cuando simplemente repetimos con convicción algo que nunca fue nuestro. A veces pasan cosas pequeñas, tan pequeñas que ni siquiera las notamos como un patrón hasta que las juntas todas y ves la forma que tienen. Un grupo decide la fecha de un examen, o de una quedada, o de cualquier cosa que se vote en común, en un chat, en la clase, donde sea, y tú individualmente sabes que esa fecha no te conviene. Tienes una razón clara, algo que de verdad te afecta, y en el momento de decirlo, no lo dices. Dejas que el grupo decida, aunque eso te cuesta a ti. Es trivial, lo sé. Nadie se va a acordar de eso dentro de una semana. La fecha del examen va a pasar y la vida sigue. Pero si lo miras más de cerca, ahí ya está el patrón completo, en miniatura, como una versión reducida de algo mucho más grande. La decisión del grupo pesa más que la tuya, no porque tenga más razón, no porque sea objetivamente mejor, sino porque enfrentarla, decir simplemente, a mí esa fecha no me viene bien, parece más caro que quedarte callado. Y aquí está lo interesante. Si lo haces con algo tan pequeño como una fecha de un examen, ¿qué pasa cuando el tema realmente importa? ¿Qué pasa cuando lo que callas no es una fecha, sino una opinión sobre algo que realmente te afecta, que de verdad crees? Si no puedes decir que una fecha no te conviene, ¿cómo vas a decir lo que realmente piensas cuando de verdad importa? Hay dos razones por las cuales creo que pasa esto y quiero separarlas bien porque no son lo mismo aunque por fuera parezcan idénticas. La primera es miedo, miedo a ser enfrentado, a que te miren raro, a convertirte en el que rompe la armonía del grupo por defender algo que nadie más sostiene en ese momento. Ese miedo es muy concreto, tiene nombre, tiene forma. Sabes exactamente de qué huyes cuando callas por esto. Es sin maquillarlo demasiado, falta de valor para sostener tus propias convicciones delante de otros. Y no digo esto para juzgarme con dureza ni para que tú te juzgues con dureza si te reconoces en esto. El valor para enfrentar algo no es algo que se tenga o no se tenga de forma fija. Es algo que se entrena, se cae y se vuelve a intentar. Pero hay que nombrarlo bien para poder trabajarlo. Pero hay una segunda razón, más incómoda todavía, y esta es la que más me hace pensar. A veces no es miedo, a veces ni siquiera llegas al punto de tener miedo, porque ni siquiera sabes si lo que pensabas decir era realmente tuyo. No es que te frenes antes de hablar por temor a la reacción de los demás, es que en ese momento exacto no tienes claro si tenías una convicción real, algo que de verdad sostienes, o simplemente una reacción automática que tomaste prestada de algún lado y que ni siquiera habías examinado. Esa segunda razón es la que más me preocupa. Porque al menos la primera parte de algo tuyo que decides no decir, la segunda parte de que quizás ni siquiera hay algo tuyo esperando a ser dicho. Hay algo que escuché hace poco en un video corto de esos que ves sin pensar mucho mientras deslizas, que no he podido sacarme de la cabeza. En un mundo de locos, el cuerdo es el loco. Y empecé a darle vueltas a eso. ¿Quién determina lo que es normal? ¿Quién pone la vara con la que medimos lo que es razonable y lo que no lo es? Y la respuesta cuando la piensas con calma no es muy alentadora. No la determina la minoría,
Casi nunca la determina la minoría por mucha razón que tenga. La determina el grupo más grande, los que repiten algo con suficiente frecuencia hasta que se convierte en lo establecido, en lo que se espera, en lo que se asume sin cuestionarlo. Las tendencias existen porque la gente las sigue, no porque sean ciertas. Se hacen virales porque la gente las repite y las comparte, no porque tengan más fundamento que cualquier otra idea. Una moda se impone simplemente porque suficiente gente decidió consciente o inconscientemente sumarse a ella. Y esto se aplica a la ropa que se lleva, a la música que se escucha, pero también a cosas más profundas, a lo que se considera correcto o incorrecto en un momento dado, a lo que se acepta socialmente y a lo que se rechaza. La moral colectiva en muchos sentidos funciona igual que una tendencia de TikTok, solo que con consecuencias mucho más grandes. Entonces la pregunta que me hago y que te dejo a ti también es esta: ¿quién define lo que está bien? ¿La mayoría o yo que solo soy uno? No tengo una respuesta cómoda para eso, y sospecho que nadie la tiene del todo. Hay algo que me sigue inquietando, y es una pregunta todavía más fuerte que la anterior, porque ya no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. Lo que sale de mi boca es lo que yo pienso o lo que pensó otra persona y yo simplemente repetí sin darme cuenta. Escucho algo, lo encuentro convincente en el momento porque suena bien, porque está bien armado, porque la persona que lo dijo tenía seguridad al decirlo y lo repito después como si fuera mío, sin pasar por el filtro de preguntarme si de verdad lo creo, si lo he pensado lo suficiente como para sostenerlo o si simplemente me gustó cómo sonaba en el momento en el que lo escuché. Y lo curioso es que en el momento de decirlo, sientes que es tuyo. No hay sensación de estar citando a nadie, no hay comillas mentales, simplemente sale como si siempre hubiera estado ahí, esperando a salir. Y cuando me doy cuenta de eso, cuando reviso lo que dije y reconozco de dónde viene, lo llamo por su nombre, aunque suene fuerte. Es una traición a uno mismo, pequeña, silenciosa, casi invisible para los demás, pero traición. Porque si no sé distinguir entre lo que pienso de verdad y lo que repito simplemente, ¿quién soy cuando hablo? ¿Qué parte de lo que digo es mía y qué parte es un eco de voces que ya no recuerdo de dónde vinieron? Pero quiero decir algo importante antes de seguir, porque no quiero que todo esto suene como un ataque directo hacia uno mismo, ni tampoco como una invitación a desconfiar de cada pensamiento que tengas a partir de ahora. Somos seres sociales, no es un defecto, es literalmente parte de lo que somos como especie. Necesitamos al grupo, necesitamos pertenecer, necesitamos sentir que compartimos algo con quienes nos rodean, y eso no es una debilidad que hay que corregir. Sin esa necesidad de pertenecer, probablemente no habríamos sobrevivido como especie tanto tiempo. El problema no es que no importe lo que el grupo piensa. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos qué pensamos nosotros antes de adoptar automáticamente lo que piensa el grupo. Es la diferencia entre escuchar e incorporar con conciencia y simplemente absorber sin filtro porque es lo más cómodo. Ser uno entre muchos no te hace menos valioso, ni tampoco significa que tu opinión individual valga menos que la suma de opiniones de los demás, pero sí te exige algo: una atención constante sobre qué parte es tuya y sobre qué parte llegó prestada sin que te dieras cuenta del préstamo. No sé si hay una forma sana de no seguir al rebaño sin convertirme en alguien que busca el conflicto por sistema. Me gustaría darte una respuesta limpia aquí, decirte que la solución es hablar con respeto, elegir bien tus batallas, esa clase de consejos que quedan muy bien en este tipo de videos, pero cuando llega el momento de decidir si hablas o te callas, no resuelve absolutamente nada. La verdad es que no lo tengo resuelto. Sigo cayendo en lo mismo, sigo callando cosas pequeñas por evitar el roce, y sigo preguntándome si lo que defiendo es realmente mío o viene prestado por alguien más. A lo mejor la única cosa que sí puedo hacer es seguir haciéndome la misma pregunta, aunque me incomode, aunque no obtenga la respuesta cada vez. Si esto te resuena, si alguna vez te has quedado callado sabiendo que pensabas distinto, o te has preguntado si lo que defiendes es tuyo, no estás solo en esa pregunta. No vengo a darte una respuesta, vengo a hacerte la misma pregunta que yo me hago. ¿Esto que piensas, lo piensas tú o lo piensas porque todos a tu alrededor lo piensan? Siéntate, hablemos.